En este acto académico asistimos al rescate de la memoria de un trabajo que el Colegio de Periodistas realizó durante el estado de sitio más prolongado que se vivió en dictadura, al publicar 144 cartas con noticias prohibidas. De esto hace 37 años. La carta a los periodistas fue una forma de romper el cerco informativo impuesto. Y este libro, Crónicas bajo estado de sitio, de un hermoso formato, nos da cuenta de que el compromiso y las convicciones son siempre más fuertes que la represión de ayer y de que somos capaces de vencer todas las adversidades hoy porque nace en medio de una revuelta social y también de una crisis sanitaria muy grave. Para iniciar esta jornada dejo con ustedes a Juan Pablo Figueroa Lach, director de la carrera de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Él es periodista de la Universidad Diego Portales, quien también está con nosotros en este proyecto, y trabajó en CIPER, el programa Contacto de Canal 13 y las unidades de investigación periodística de Radio Bio Bio y La Tercera. Colaboró en distintos medios chilenos y extranjeros y además es fundador de la red de periodistas Chile y tutor de la red latinoamericana de jóvenes periodistas. Justamente este libro es para los jóvenes periodistas. Juan Pablo, te dejo con la palabra. Muchas gracias, Oriana, por la presentación, por la introducción y sobre todo por la oportunidad de poder estar acá en esta instancia. Hace un tiempo estuve, bueno, la primera vez que vi este libro, este proyecto, reconozco que no entendía mucho de qué trataba, porque yo no conocía personalmente la historia de las cartas a los periodistas y de este trabajo que hizo el Colegio de Periodistas durante el estado de sitio del 84 al 85. Nos pone de nuevo en contexto y en relevancia el rol que tenemos como periodistas, sobre todo en los momentos más complejos y más difíciles de nuestra sociedad. Nosotros, nuestro rol estoy convencido que es necesario y muy importante cada día, cada minuto, por cada cosa que sucede, pero es precisamente en los momentos más complejos donde las democracias están en riesgo, donde la libertad de expresión, la libertad de información y por lo mismo la capacidad de la ciudadanía de poder tomar decisiones de forma libre y responsable, cuando eso está en amenaza, es precisamente donde nosotros los periodistas tenemos que hacernos cargo de ese rol y al conocer esta historia de la Carta de los Periodistas y de estas cartas que finalmente rompían ese cerco, eso como muy bien tú decías, Oriana, esto de romper ese cerco que existió en ese momento, en uno de los momentos más complejos de nuestra historia, para poder llegar con la información que estaba siendo censurada. Ese esfuerzo, esa valentía, ese apremio que ponían los periodistas que estaban haciendo este proyecto y que participaron a través del Colegio de Periodistas, no solamente creo que es algo que debemos reconocer como con algo de cierta forma como de nostalgia o como de asombramiento por una especie como de heroísmo de ese momento, sino que más que nada como unas lecciones de lo que debemos hacer en el día a día con los periodistas, tanto que vivieron aquella época como aquellos que no la vivimos en ese momento, pero que nos ha tocado vivir otras cosas y que en este momento estamos también viviendo cosas, momentos de cambio, de crispación, de tensión social, de tensión política, de crisis institucionales, donde nosotros debemos también tener claro y nos vuelve a poner importancia cuál es el rol que tenemos en función de mejorar las sociedades, de mejorar el funcionamiento de las democracias y poder luchar siempre por abrir esos espacios que muchas veces resultan ser amenazados o de frentón cerrados, como fue en el estado de sitio del 84 en plena dictadura. Además también, bueno, nosotros como universidad, desde que y como escuela, como el departamento de periodismo, desde que nos invitaron a ser parte de este proyecto y apoyarlo, la verdad también nosotros decidimos que era algo que no había que dudar mucho y que había que hacerlo. ¿Por qué? Porque precisamente en la medida que nosotros vamos rescatando la memoria del trabajo que los mismos colegas han hecho y que grandes periodistas que estuvieron participando en esto,
no necesariamente en este libro, sino que cuando se revisaron estas cartas que se publicaban y que ahora podemos poder volver a revivir, y no solamente acá con este libro, que además también la edición es preciosa, también los quiero felicitar por eso, con fotografías, con crónicas, con relatos muy vivos que nos vuelven a situar ahí, pero con una nueva perspectiva, con la perspectiva actual, con la perspectiva también del presente y del futuro, hacia donde nosotros vamos. Ahora tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevas herramientas, tenemos nuevas vías. Quizá ya no necesitaríamos un boletín porque podemos tener un blog, porque tenemos redes sociales, pero el espíritu debe ser el mismo, el espíritu de luchar contra los cercos informativos, luchar contra las amenazas a la libertad de expresión, a la libertad de información, y poder abrir nuestros caminos y nuestros trabajos en función del rol que debemos cumplir como periodistas, y que estoy convencido que es lo que también tratamos de transmitir a través en nuestra escuela, a nuestros alumnos, en las distintas etapas de su formación. La responsabilidad social, la ética, y sobre todo un apego irrestricto al fortalecimiento de las democracias y al fortalecimiento de las ciudadanías a través de nuestras armas, que es la información. No puedo más que celebrar y agradecer que hayan hecho este trabajo, porque es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, que conozcan también qué es lo que ha pasado anteriormente, cómo se ha enfrentado esto. Ojalá nunca volvamos a tener alguna situación siquiera similar a la que se vivió en esa época, pero sí comprender que tenemos que apuntar a seguir con esa lucha para defender siempre la libertad de expresión, la libertad de información, y sobre todo que finalmente eso que tiene que ver con el derecho de una ciudadanía informada. Y muchas gracias a usted, al colegio, por hacer este esfuerzo de memoria, este esfuerzo también que como insisto, no es solamente una memoria para mirar hacia atrás, sino que también nos permite apropiarnos de ella para poder mirar hacia adelante, aprender de ella y poder rescatar todo ese apremio, esa valentía que sigue siendo muy necesaria actualmente. Y también, bueno, al profesor Mario Álvarez por permitirnos estar en esta instancia con los alumnos de su curso, a Daniel al colegio periodista. Y para mí, nada, cerrar diciendo que como director de la carrera de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, para mí es un orgullo ver que este proyecto sale, que ya está disponible, que ya está circulando. Entiendo que va a ir también, también tiene una ruta donde va a ir hasta al Museo de la Memoria. Entonces, que esté disponible, que esté para la gente, para los estudiantes, para los periodistas, pero sobre todo para la ciudadanía, porque esto tiene que ver con nuestra historia ciudadana, nuestra historia como país, y son las cosas que nosotros no podemos olvidar. Entonces, vuelvo a decir que para mí es un orgullo poder decir que la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado fue parte de este proyecto, apoyándolo desde un comienzo, y estoy muy alegre y contento de poder ver esto, tenerlo en mis manos y poder compartirlo con ustedes, y estar en esta instancia donde vamos a poder profundizar sobre esta historia que fue muy dura en su momento, pero ahora la podemos ver con ciertos ojos más de maravilla, de cierta forma, para poder también aprender de eso y proyectarlo hacia nuestros trabajos a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo Figueroa, director de la Escuela de Carrera. Efectivamente, estamos en un proceso interesante, constituyente, y obviamente que estas cartas de ayer cobran plena vigencia. Quiero saludar a Daniela Pizarro e invitarla a participar. Ella es presidenta del Consejo Metropolitano, o sea, de este mismo consejo que sacó las cartas, las 144 cartas, y que hoy día lidera este proyecto. Ella no nacía cuando se escribió la carta a los periodistas, no nacía. Estas cartas con noticias censuradas. Sin embargo, la vigencia de su contenido y el valor de la organización
está presente en las nuevas generaciones. Por eso la invitamos a entregar su saludo en este momento. Gracias, Oriana. Brevemente quiero saludar a todas y a todos quienes están presentes hoy día. Es para nosotros también como Consejo Metropolitano un honor dar continuidad como Consejo nuevo, ¿no?, a este proyecto Carta de los Periodistas que nos antecedió en eso. Como presidenta fue Oriana, entonces por eso tenemos esa conexión. Bueno, la memoria histórica de esta gesta periodística que llevaron adelante las y los colegas es de vital importancia para nosotros como nuevas generaciones y para todos quienes tenemos la vocación de comunicar. Y en tiempos actuales sabemos que esta tarea no solo la cumplimos las y los periodistas, por eso también es importante y es nuestro deber llevar esta historia a toda la ciudadanía. Como gremio, como colegio de periodistas, esta gesta nos marca nuestro quehacer como profesionales y como dirigentes. Este compromiso con el trabajo colectivo y la ética deben ser los pilares fundamentales de quienes hoy estamos a la cabeza del Colegio de Periodistas a lo largo del país. Las banderas que levantaron los colegas de ayer también las levantamos hoy y exigimos que se consagre el derecho a la comunicación en la nueva Constitución y que se pueda articular un nuevo sistema medial que permita este pluralismo tan escaso hoy día en nuestro sistema. Con la memoria de los periodistas de ayer y con los periodistas de hoy, con estas nuevas generaciones que hoy día marcamos con ustedes, con esta escuela de periodismo, seguiremos bregando por un periodismo ético, apegado a los derechos humanos y en pro de una construcción de una sociedad más justa y democrática. Eso, te agradezco el espacio, Oriana, muchas gracias. Esta universidad, la Universidad Alberto Hurtado, nació con el propósito de construir un espacio académico de excelencia sin fines de lucro, diverso y tolerante. Dejo con ustedes al profesor Mario Álvarez Fuente, periodista de la Universidad de Chile, colega. Somos de la misma universidad, pero de generaciones completamente distintas. Mario Álvarez, ex reportero en varios medios de comunicación y actualmente profesor investigador del doctorado en comunicaciones de la Universidad de la Frontera, quien imparte en la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado la cátedra Comunicación, Medios e Identidad a 45 estudiantes, muchos de los cuales hoy día nos están acompañando aquí. Destacamos además que el profesor Álvarez es magíster en comunicación política y doctor en estudios de comunicación en la Universidad de Leeds de Inglaterra. Ni más ni menos. Justamente este trabajo, que al parecer podría tener ciertos ribetes políticos, justamente está vinculado más bien al periodismo y a la realidad. Es justamente el profesor Álvarez quien se encargará de conversar con los jóvenes sobre el valor de estos relatos e imágenes que tienen plena vigencia, porque convocan a las nuevas generaciones a jugarse por un periodismo al servicio de la sociedad, de los derechos humanos y de la democracia. Quisiera invitar al profesor a compartir con nosotros y a interactuar con sus alumnos en esta cátedra. Muchas gracias, Oriana. Bueno, es un honor para mí que me consideren colega usted. No tengo tanta experiencia, así que muchas gracias por el tratamiento. Cuando uno lee el libro que ustedes escribieron y cómo ustedes van relatando lo mismo, o sea, su misma experiencia, se va haciendo una distinción. Uno va viendo probablemente muy pocas veces en la historia, uno puede encontrar un momento en que uno puede separar el periodismo de los medios de comunicación. Son como dos cosas distintas y dos entidades distintas. Entonces, ocurre muy pocas veces, incluso durante la Unidad Popular, la mayoría de las veces en que que el movimiento de la Unidad Popular asume el control de medios de comunicación, lo sigue asumiendo con lógicas más o menos similares, digamos, de aquellos que establecen control ideológico, más bien, o con instrumentos propagandísticos, pero son pocos los momentos en que los periodistas asumen el control del proceso de producción de contenido, de jerarquización de contenido, y eso es realmente muy enriquecedor, porque
uno puede separar a los medios. Aquí no hay un medio de comunicación que establezca jerarquías, que establezca agendas, que establezca encuadres, sino que uno ve a los periodistas y a las periodistas haciendo como su propio espíritu, su propio ideal de sí mismos, los hace hacer. Eso es muy interesante, incluso como fenómeno de estudio, ¿no? ¿Qué hacen los periodistas cuando salen de los medios de comunicación y hacen periodismo por las suyas? Y no tienen que responder a burocracias ideológicas o propagandísticas, ¿ya? O a burocracias comerciales que buscan la noticia como una forma de optimizar un modelo de negocios, ¿ya? Esos son como los dos grandes tipos de medio de comunicación que uno podría decir, ¿no? Como aquellos con orientación comercial y aquellas que son de carácter más bien propagandístico. Aquí no había ninguna de las dos, sino hacer periodismo por periodismo, no para generar publicidad, no para promover un cierto cuerpo ideológico. Entonces, eso es muy interesante, ver cómo se justifica eso. Y aparecen algunas cosas cuando uno lee el texto. Aparece un compromiso con la profesión, un compromiso con la sociedad, aparece un compromiso con la democracia y aparece un compromiso con aquello que debe ser en la sociedad. Lo cual, no cómo son las cosas, y una rebeldía sobre el cómo son las cosas, o como un cierto estado de cosas. Y eso parece estar como en el fondo de la motivación de quienes están ahí, digamos, ¿no? Simplemente rebelarse frente a un estado de sitio, simplemente rebelarse contra una exposición legal de un gobierno que tiene toda la fuerza del Estado, ¿no? para hacer lo que quiera, y además sin ningún techo moral. Es una dictadura criminal y por lo tanto hace que se le venga. Y por lo tanto rebelarse frente a eso ya, parece algo relevante, importante como para caracterizar la experiencia. También un cierto grado de irresponsabilidad. De irresponsabilidad expresada en el mejor sentido de la palabra. O sea, había gente, moría gente todavía, había tortura, había secuestro. Pocos años después iba a ser asesinado José Carrasco Tapia. O sea, ese era el ambiente en el cual se desarrollaban las cosas. La profesora Clara Pérez, ¿no? Cuenta una parte donde una noche se quedan cuidando el edificio o algo así, disculpa si no recuerdo bien. O sea, yo pienso, digamos, 5, 6, 10 jóvenes cuidando un edificio del porte de ese frente a Fuerzas Armadas. ¿Qué vas a hacer? Evidentemente hay una irresponsabilidad que permite que la sociedad siga avanzando. Y eso es tanto valorable como también, no sé, de alguna manera como cuesta sopesarlo desde una sociedad tan aversa al riesgo como es una sociedad después de 40 años del neoliberalismo, donde cuesta correr riesgos, porque, bueno, el neoliberalismo es intrínsecamente cobarde en ese sentido. Entonces, eso también me gusta destacarlo. También quiero destacar de los relatos, ¿ya? Cómo quienes hicieron carta a los periodistas y quienes luego escriben no cayeron o escaparon de la trampa de la objetividad. Huyeron de ese concepto. Y, o más bien no usaron la objetividad como una trampa. ¿Ya? No permitieron que fuera una trampa. Sino que tomaron partido, tomaron una posición y se movilizaron a partir de ella, y eso lo expresaron seguramente. No pudimos acceder, el libro no permite acceder a los textos que escribieron, pero seguramente estuvieron ahí, digamos, estuvieron en los énfasis de los temas que ellos consideraban que eran importantes, los títulos, los encuadres que consideraban que fueran importantes. Entonces, es muy interesante ver que no entendieron la objetividad como una trampa, ¿ya? Que los lleva a que por ser objetivos hay que ser neutral políticamente o ingenuo políticamente. No, aquí hubo compromiso y aquí hubo intención de hacer las cosas y se tomó un partido, ¿ya? Y eso es valorable para hoy día, ¿no? También es interesante. Luego también me gusta, no sé si lo han destacado en otras conversaciones, pero me llama la atención la interacción que genera el Colegio de Periodistas con un montón de otras redes sociales, ¿ya? No redes sociales como las entendemos hoy día, digamos, de Facebook, esas cosas, no, sino redes sociales, o sea, sindicatos,
capillas, iglesias en general, porque ese espíritu periodístico, ese espíritu medio irresponsable, ¿no? Ese espíritu comprometido, ese espíritu que es rebelde, igual, si bien es cierto, no tiene una estructura burocrática tipo medio de comunicación, sí necesita una estructura de distribución que le permita llegar a toda la ciudad. Entonces, genera estas alianzas estratégicas, como le llaman ahora, ¿no? Una situación win-win, donde gente que quería saber qué es lo que estaba pasando, recibía el contenido de esto, lo fotocopiaba, en fin, y eso permitía que todo esto ocurriera. Eso a mí me resulta bastante descorazonador, digamos, si uno lo mira hoy día, donde en general las estructuras sociales están demolidas, no hay partido político, no hay iglesia, digamos, más allá de la espiritualidad, pero no hay esa estructura que permitía más o menos organizar la sociedad en términos de estos grupos, sindicatos no hay, clubes deportivos y sociales, digamos, todo ha sido demolido por el individualismo, todo eso colectivo, y eso es bien corazonador, como para pensarlo como un proyecto que se pueda desarrollar hoy día. No se ve con quién alguien podría firmar una alianza que no se firmó, digamos, sino que se vio más bien por la necesidad de toda esa gente que estaba ahí. Entonces, esa interacción entre ese espíritu del periodismo con esas auténticas redes sociales, no estas empresas, digamos, de extractivismo de datos, sino redes sociales de verdad, es muy interesante la experiencia y es muy enriquecedora. Esos son unos puntos como rápidos que quisiera hacer. Yo no quisiera explayarme mucho, más bien quisiera dar espacio para que los estudiantes pudieran hacer sus preguntas. Son pocas las posibilidades, les digo, realmente a los estudiantes son pocas las posibilidades que uno tiene de conversar con gente que ha sido comprometida en esta experiencia, y por lo tanto, de verdad les digo, aprovechenla. No sé, son pocas las veces, ¿no? Así que si tienen las preguntas, adelántense. Y si no, bueno, podemos seguir conversando. Profesor, la verdad es que es un análisis bien interesante porque efectivamente las redes sociales fueron fundamentales. En ese tiempo tampoco existían los partidos políticos porque estaban proscritos, ¿no? Entonces, el vínculo que se establece es a través de ir a recoger esta hoja al Colegio de Periodistas, que queda en Amunátegui 31, en el centro de Santiago, 2 pasos de La Moneda, que estaba semi-reconstruida en aquella época, pero allí llegaban estudiantes, embajadores, iglesias, asociaciones gremiales, como la GESH, por ejemplo, que era la Asociación de Profesores, estaba también los sindicatos mineros de la construcción, los restos de organización que iban quedando. Y también organizaciones de pobladores u organizaciones a través de las iglesias, las pastorales, en fin. En realidad, tal como ocurrió con la Carta hace 37 años, este libro hoy es fruto de la tenacidad y del trabajo colectivo, porque en medio de muchas cuarentenas y de pérdidas, nos deja un testimonio sobre una forma de informar. Porque efectivamente eran tiempos en que el periodismo era reporteril. Ha cambiado eso, y ustedes como profesores lo saben mucho mejor que nosotros. Pero era de tipo reporteril. Entonces nosotros nos desplegábamos en reportear en terreno lo que estaba ocurriendo. Tampoco es fácil explicar en el mundo de las redes sociales una gesta periodística así casi prehistórica, porque no existían los celulares. Para poder llamar por teléfono uno tenía que tener fichas o monedas de 100 pesos en unos teléfonos que estaban anclados por ahí en las calles,
o buscar buenamente que alguien le prestara de esos teléfonos negros que había que marcar los números. En fin, no existía el internet, menos las computadoras. Entonces, esta carta marca un hito en el periodismo chileno. Se hizo en la más estricta precariedad. Los originales, de esos 144 originales, están en el Colegio de Periodistas, en un empaste que nosotros haremos entrega al Museo de la Memoria. Y vamos a digitalizar esas cartas como aliados con el Museo de la Memoria para que estén a disposición de estudiantes, en fin, de cómo era exactamente la carta, porque este libro, que es un libro bello y además hecho con mucho amor y generosidad, porque las crónicas y las fotografías son un regalo que se hizo, que cada uno de los periodistas o reporteros gráficos que participan entregaron al Colegio de Periodistas. No sé, tal vez lo más trascendente de esta historia escrita hace tantos años es conservar ese amor a la verdad, al compromiso con los derechos humanos y mantener viva de alguna manera esa persistente lucha por el ejercicio del periodismo más ético, por un ejercicio más plural y más arraigado en las necesidades de la sociedad chilena. Mario, quisiera que tú pudieras conducir esta interacción con los estudiantes para poder, digamos, ir dándole la estructura a esta conversación y bueno, eso. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, si algún estudiante o ayudante de este curso o de otros cursos que parece que se colaron también, bueno, quieren aprovechar la oportunidad de hacerle algunas preguntas a la expositora, hablen ahora o callen para siempre, pero está aquí la posibilidad. Adelante, por favor, siéntanse libres, es su clase. Adelante. Adelante. Hola Oriana, hola profe Mario. Es súper importante el ejercicio porque además de que nos acerca a esa cosa como analógica y de las dificultades analógicas, hay historias de N periodistas importantes que han estado siendo parte de esto, que también han fallecido. Por ejemplo, Tati Pena contaba siempre en sus anécdotas sobre la carta a las periodistas y cómo se trabajaba en esa época. Y es súper fuerte como pensar de que hubo un momento en donde no era un newsletter, era un boletín. Entonces, que ahí es donde uno como que le carece de imaginación. ¿Cómo era ese boletín? Pregunto. Convivíamos ahí en el Colegio de Periodistas gente muy famosa, como el Gato Gamboa, Mario y José Gómez López, Sergio Gutiérrez Patri, periodistas, Guillermo Ravesti, Ligeia Valladares, todos con unas grandes trayectorias periodísticas en estos medios, el Mercurio, el Clarín, en fin. Y también convivían estudiantes como la Tati Pena, por ejemplo, o la profesora Clara Pérez, que no había trabajado nunca en ningún medio y que su primer trabajo fue ser reportera de la carta. Jaime Castillo, que después fue editor en La Nación, en fin. Pero gente muy joven. Y la Tati, que venía ella dejando el canto, venía saliendo del Festival de Viña con su grupo Abril, dejando todo eso para entregarse al periodismo con mucha pasión y bueno, después hacer toda esa carrera maravillosa que hizo. La Tati Pena, Jaime Castillo y la Clara Isabel era una tríada como los reporteros fundamentales.
los dirigentes, Ignacio González Camus, Pablo Portales, que hoy día vive en Barcelona, en fin, Odette Mañé, la María Olivia Monkever, gente con mucho prestigio, llegaban todos al colegio de periodistas con sus noticias. Y muchas veces estos periodistas jóvenes, me refiero a la Tati, a Jaime Castillo y a la Clara, eran quienes editaban esas notas que traían y bueno, eran hojas de papel carta comunes y corrientes que las sacábamos con papel calco. Yo no sé si alguno conoce todavía el papel calco que se ponía y las tipeábamos y después nos regalaron la Solidaridad Internacional de los Periodistas, una organización internacional de periodistas, la FIP, nos regalaron una fotocopiadora que era un lujo asiático, entonces podíamos fotocopiar las cartas. La iban a buscar las personas, estas redes sociales auténticas, en vivo y en directo, y las fotocopiaban. Y no solo eso, fíjate, resulta de que con unos tarros de Nescafé o de leche nido le hacían un hoyo y echaban monedas repartían las cartas en las calles, en las universidades, en los sindicatos, en fin, o en las construcciones, y la gente echaba monedas y llegaban con esas monedas selladas al colegio periodista y nosotros podíamos comprar papel, porque bueno, éramos pobres de solemnidad también, porque el colegio periodista nunca ha tenido plata para nada, porque se financia con las cuotas de los socios, cada vez más flojas esas cuotas. Es interesante. Efectivamente, nadie trata de reeditar esa forma de hacer el periodismo. Sin embargo, es muy interesante el vínculo que se genera entre periodistas de distintos medios, porque ahí nadie competía con nadie para tener una exclusiva o para tener una mejor noticia que el otro. No. Y bueno, últimamente, no sé, los Pandora Papers nos acaban de demostrar que la colaboración en el periodismo es capaz de darlo vuelta a todo y revelar todo lo que está oculto. Bueno, ahora también, las formas en las que se hace eso es muy distinto, pero que cada vez hay más proyectos, o hay más instancias donde se impulsa esto del trabajo como colaborativo en el periodismo. Pero quería ver cómo lo hicieron en ese momento, la organización, la convocatoria, cómo surge eso, esto de romper de repente quizá con ese celo como profesional que podría haber existido en algún momento con esto, por ejemplo. O sea, yo lo he visto, o sea, incluso de repente dentro de las mismas redacciones ocurre que llega algún periodista con un dato que no lo comparten los demás y es suyo, él se consiguió o ella se consiguió cierta información y no la suelta, no, es como hay un tema también de la apropiación como profesional con los mismos datos, con la misma información que uno reportea. ¿Cómo hacían eso también para esta etapa como tan incipiente del periodismo colaborativo, esto de unir fuerzas en pos de algo? ¿Cómo se organiza eso logísticamente? ¿Cómo se gestiona ese tipo de convocatoria para ir en algo común bajo un paraguas, pensando que es un proyecto también, que como que se forma una especie de equipo? Bueno, mira, sin idealizar lo que ocurría en los tiempos de la República, me refiero a antes del 73, sin idealizar para nada el periodismo de aquella época, porque también fue un periodismo de choque, ¿no? Sin embargo, yo quiero comentar que
siempre el Mercurio fue una empresa grande con recursos. Y siempre los diarios como Clarín, El Siglo y otros medios, digamos, de izquierda fueron pobres. Entonces, cuando había que reportear, y esto lo puedo contar yo porque me tocó ejercer en esa época, era joven, eso sí, pero igual me tocó ejercer. Muchas veces en los autos del Mercurio salíamos a reportear otros medios, ¿no? Es cierto que hubo polarización ideológica, política, y hubo momentos muy graves y muy duros que desembocaron en el golpe de Estado del 73. Sin embargo, yo quiero rescatar que el Colegio Periodista fue un refugio, y en el libro se da cuenta de eso. El Colegio de Periodistas tuvo dirigentes designados por la Junta Militar. Sin embargo, como esos periodistas compartían el ejercicio durante el periodo de la República antigua, digamos, no hubo una persecución, por el contrario, muchos colegas fueron detenidos, se cerraron todos los medios de comunicación que no eran afines a la dictadura, pero el colegio se abrió a amparar esa situación. El Colegio de Periodistas también ahí, en el edificio de Amunátegui 31, existe el círculo de periodistas que era como el bienestar del colegio. Entonces ahí teníamos servicio médico, teníamos diferentes cuestiones de beneficio. Y eso se abrió a los periodistas. Entonces se produce, yo diría que desde el comienzo de la dictadura, una especie de vínculo afectivo entre colegas. Es más, mucha gente, muchos colegas que trabajaban en los medios autorizados sufrieron también porque estaban con control de lo que escribían, y muchas veces ellos aportaban noticias que no podían publicar en sus medios. De esto no se ha hablado mucho. Todavía queda mucha historia por escribir. Surgió la prensa clandestina, que es otro capítulo interesante, que tampoco se conoce, ¿no? Entonces, era una forma de vida distinta. Era una forma de vida distinta, y efectivamente siempre hubo gente que quería golpear con ciertos episodios que ocurrían, pero la verdad es que nosotros tuvimos como gremio tuvimos una estructura, yo diría, bastante colaboradora y solidaria. Otros no, o sea, claramente hubo excepciones a la regla, pero en general no se perdió ese vínculo. Pero yo le saco el sombrero a mis colegas que sí lo hicieron, y tal como contaba Oriana, lo más importante era la solidaridad y el respeto que había, porque ella también lo mencionó. Ahí escribían esos parrafitos que yo les mostré en esa hojita, gente ya consagrada, o sea, Tati Pena y Clara Escobar hemos dicho que eran chiquillas de 25 años que estaban recién saliendo de la escuela, pero había gente mayor y que escribía también esos parrafitos, o escribía más que ese párrafo, y el editor, que era muchísimo más joven, se lo editaba y se lo dejaba con la
posibilidad que cabía en la hoja, ¿no? Y entonces había esa solidaridad y ese respeto, y el periodista consagrado, por supuesto que no se iba a ofender porque uno más joven lo estaba editando. Yo creo que eso que se dio ahí es único y es un poquitito imposible de repetir. Creo que el hecho de estar todos luchando contra la dictadura era algo muy potente, que los hacía ser todos muy compañeros y muy solidarios. Sí, a mí personalmente igual me interesaría harto saber sobre el libro. Igual me gusta leer libros como de crónicas periodísticas, no tanto quizás del lado político, pero sí he leído libros, por ejemplo, sobre historias de cabaret, de como el submundo y ese tipo de cosas que también lo mezclan con literatura y como que, claro, también recogen como testimonio de periodistas de hace varios años atrás. Estoy como también viendo aquí en internet respecto al libro, es que como que no me queda tan claro el contenido en sí del libro, como que no me logra hacer una idea. Si publica noticias o si son como relatos de periodistas que vivieron, que trabajaron en el periodismo en esa época. Como que eso no me queda tan claro. Lo que se editó obviamente no es la réplica de las cartas esas que logramos visualizar hace unos minutos. Ese libro contiene 12 crónicas de periodistas que participaron en toda esta gesta que Oriana ha relatado con tanta pasión. Son parte, o sea, son protagonistas y ellos cuentan en esas crónicas desde su punto de vista cómo vivieron esos momentos. Entonces, por eso el profe Mario hablaba de lo que contaba Clara Pérez, de algunos momentos muy terribles. Clara Pérez vivió junto a Oriana, por ejemplo, cuando le avisaron al actor Parada que su hijo había aparecido muerto, y ellas estaban ahí en el teatro reporteando y viendo esa obra de teatro, y fue terrible, ¿no? Y el actor Parada siguió actuando a pesar de la noticia terrible. Bueno, ese tipo de crónicas contiene este libro, por eso se llama Carta a los periodistas, crónicas bajo estado de sitio 1984-1985. Y son 12 colegas que hacen sus propios relatos de aquellos momentos. En eso consiste el libro. Y en tu universidad hay 10 ejemplares en la biblioteca donde tú lo puedes consultar. Bueno, lo otro interesante es que en aquella época existían los reporteros gráficos, que eran periodistas, pero que eran, en ese tiempo, había una división del trabajo. ¿Ah? Los periodistas, los cronistas escribíamos y los reporteros gráficos sacaban las fotografías. Éramos como indivisibles. Entonces, hoy día el periodista saca la foto, graba la cuña, escribe, en fin, es otro modo de hacer periodismo. Lo bello de este libro es que, por ejemplo, contiene, aparte de las crónicas que alude Ana Rosa, contiene fotografías de esa época, de Kena Lorenzini, de Jorge Figueroa, de Juan Carlos Cáceres, y de dos colegas más jóvenes que nos entregaron fotografías, Carlos Vera y Lucho Hidalgo, porque hay una crónica que se llama Las marchas de ayer y de hoy, que escribe la Juanita Rojas, que era periodista de análisis, donde hace un símil entre las marchas de Mordaza, porque el Colegio de Periodistas no solo hizo esta carta a los periodistas, ¿eh? En ese tiempo, por ejemplo, la dictadura prohibió publicar fotografías en las revistas opositoras, incluso en las últimas noticias y en algunos diarios que eran afines. Publicar fotografías que mostraran realidades, digamos, complejas, de represión. Entonces, el Colegio Periodista decidió hacer una exposición de fotografías prohibidas. La hicimos también ahí en Amunátegui 31 y fue visitada por miles y miles de personas. También se hacían veladas
porque como no se podía decir, transmitir noticias, hacíamos veladas de periodistas poetas. Y los poetas eran periodistas, Miguel Artech, en fin, Guillermo Trejo, muchos periodistas famosos de la época, también eran poetas. Y escribían, obviamente, poemas contra la dictadura. Entonces hacíamos estas veladas de periodistas poetas, donde todo era una noticia contra la dictadura, ¿no? Se hacían vigilias, en fin, el colegio asumió un rol activísimo en defensa de los derechos humanos y todo, y también de la libertad de expresión. Hicimos muchas marchas de mordaza, nos amarrábamos pañuelos y salíamos por las calles con nuestros carnets de prensa o con noticias escritas en carteles, hechos a mano, y la gente nos aplaudía en la calle. No era fácil, porque había represión. La situación era la siguiente: el Colegio de Periodistas tiene su oficina en Amunátegui 31, quinto piso, y establecimos una sala de redacción donde se hacía esta carta, que eran estas hojitas muy sencillas, no alcanzaba ni para boletín, eran unas hojas que decía carta a los periodistas y la fecha, y las noticias muy cortas. Entonces se empezó a correr la voz de que estábamos repartiendo noticias y empezó a ir la gente a buscar estas hojitas. Salían a las 5 de la tarde. Durante el día recorríamos, hacíamos reporteo, y a las 5 de la tarde o a las 4 o 5 de la tarde salían las noticias, y al comienzo entregábamos 3, 4, 5 ejemplares por persona, y después ya era imposible porque llegaban 300 personas a buscar esas noticias. Amunátegui 31, quinto piso. Entonces, esa gente se multicopiaba las fotos, o sea, sacaba fotocopias en sus escuelas, en el sindicato, en fin, y las repartía a su vez en esos sectores. Entonces, oye, llegamos a tener 300.000 ejemplares circulando en Santiago, e incluso en Valparaíso y en otras regiones. Una vez un colega contó que había encontrado una carta en un taxi, una hojita. Alguien la dejó a propósito para que alguien la encontrara, ¿no? En un taxi. Cosas de ese tipo. Se repartían en las calles. También ahí en el libro se cuenta, por ejemplo, en Portugal, cerca de la Escuela de Periodismo de donde estaba la Chile en esa época, en fin. Entonces, esta carta se repartía así. Nos allanaron un par de veces, ¿no? Nos quitaron las fotocopiadoras y las máquinas de escribir. Las máquinas de escribir, que eran esas máquinas Underwood, Olivetti, esas antiquísimas, que ni siquiera eran eléctricas, ¿no? Eran manuales. Eso. Era todo muy precario en realidad. Pero circuló mucho y con mucha... por ejemplo, iban de las embajadas, los agregados de prensa, los corresponsales extranjeros. Venían muchos corresponsales extranjeros a reportear las protestas, porque no nos olvidemos que esta carta surge en medio de un profundo revoltura social, ¿no? Se hacían marchas del hambre, la gente del PEMI y el POG, que eran organizaciones de trabajadores muy precarias, salían a la calle a gritar. El grito era pan, trabajo, justicia y libertad. Ese era el grito de la calle. Así se repartía la carta. Y así se logró mantener. Yo diría que hubo un momento en que pudimos contabilizar
alrededor de 300.000 ejemplares. Bueno, Bueno, Oriana, profe. yo creo que muchas gracias. Gracias, profe Figueroa, también. Gracias al colegio por organizar esto. Espero que a los estudiantes les haya servido. En general, esto de las clases telemáticas inhibe bastante la participación, ¿eh? No es por esta instancia, todo lo contrario. Entonces, quiero darle gracias a los estudiantes que participaron, en particular también a Ana Rosa y a Oriana por compartir su experiencia, por el libro, por haber hecho originalmente esa carta a los periodistas, por este libro que recupera eso y por este ejercicio, por este esfuerzo de difusión, para que esto no quede guardado en una biblioteca, sino que sea realmente experiencia que se traspasa a una nueva generación. Muchas gracias por eso, por participar. Que para el Colegio Periodista es fundamental que las nuevas generaciones recuperen ese sentido de colectividad, ¿no? De trabajo colectivo y de organización también, porque muchas veces se caricaturiza respecto de las organizaciones que son atrapadas por corrientes políticas o yo qué sé, pero la verdad es que el trabajo colectivo en general siempre produce mejores productos, como dirían ahora. Yo creo que la carta hace 37 años y el libro hoy día son dos ejemplos muy concretos que el trabajo colectivo da cuenta, digamos. Y yo creo que también hoy día es muy importante rescatar ese periodismo más afianzado en la sociedad chilena, en las necesidades de la sociedad chilena y por supuesto también en el pluralismo informativo, porque no puede ser que nuestro periodismo hoy día siga pauteado por las empresas o por algunos sectores que no tienen interés en que la sociedad chilena se informe a cabalidad de lo que está ocurriendo. Estamos en un proceso constituyente y que nos parece de la máxima importancia para que efectivamente se consagre el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión y a todos los derivados a la financiamiento y florecimiento de más medios de comunicación, ¿no? Que son tan útiles para profundizar la democracia. Así es que muchas gracias, profesor. Muchas gracias, que tengan buena tarde.